Buenos días. Hoy es domingo, el 20º del tiempo ordinario dentro del año litúrgico. Celebramos la Eucaristía por las almas de Pedro Gómez y Rosa Elena Jaramillo, intención sus hijos. Oramos también por las necesidades e intenciones de todos los fieles de la parroquia de San Juan Evangelista. Seguimos orando por los enfermos, por aquellos que los cuidan. Oramos por las necesidades del mundo, por la paz. Oramos por las intenciones de aquellos que se encomiendan a nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El pueblo de Israel tenía una conciencia muy clara, y era la conciencia de ser el pueblo elegido. Y por lo tanto, ellos también se encerraron como en un egoísmo muy grande. Y ese egoísmo era como estar pendientes de que solamente Dios era uno y era para ellos. Es decir, excluían a las demás personas de los demás pueblos, los excluían del camino de la salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, viene a restablecer el concepto de salvación para todos los pueblos, para todas las razas de la tierra. Es cierto, nosotros notamos en el Evangelio que el Señor, siendo israelita, siendo hombre verdadero, como que muestra esa intención de los israelitas: he sido enviado únicamente a las ovejas descarriadas de Israel. Pero más que una actitud del corazón de Jesús, es una prueba para quienes lo escuchan. Y es una prueba para aquella mujer que pide la salud para su hija. Jesús sabe muy bien lo que va a hacer. Jesús sabe que Él es Dios para todos, que no es un Dios para particulares, que no es un Dios personal, sino que es un Dios de todos los hombres. Y entonces hoy en el texto del Evangelio de Mateo 15 nos muestra el Señor que es un Dios para todos, así como lo hizo también con la samaritana, así como lo hizo con los leprosos, así como lo hizo con tantas personas que no eran del núcleo de Israel propiamente. Él se mezclaba con ellos, con los pecadores, con los ricos. Dios es un Dios de todos. Lo importante es que nosotros tengamos esa conciencia. Él es mi Dios y nuestro Dios. Saber combinar esas dos realidades. Mi Dios es el Señor mío, es el Dios mío, el que me escucha, el que me atiende, con el cual yo puedo entablar un diálogo de amor, de petición, de súplica, de perdón. Pero no es mi Dios y ya, no, es mi Dios y nuestro Dios. No es un Dios que se divide por partes, y a mí me tocó una partecita de Dios y al otro otra partecita de Dios. Es Dios para mí y Dios para todos. Y es esa realidad la que nos hace sentir hermanos. Es esa realidad la que nos hace sentir comunidad. Es esa realidad la que nos hace sentir iglesia. Pero una iglesia que tampoco puede impedir que otros lleguen al conocimiento de Dios. Es más, se vuelve una obligación de la iglesia, y cuando hablo de la iglesia es de todos nosotros como bautizados, dar a conocer al Dios que nosotros adoramos, a Dios que nos ha liberado de la muerte, a Dios que nos ha liberado del pecado. La iglesia tiene esa misión de dar a conocer esta realidad de Dios,
de ese Dios omnipotente, de ese Dios omnipresente, omnisciente, de ese Dios todopoderoso. Cuando yo como iglesia soy consciente de que tengo el amor de un Dios todopoderoso, yo tengo que dar a conocer esa noticia, tengo que transmitir la experiencia que yo tengo de Dios. Si yo no transmito la experiencia que tengo de Dios, soy un espécimen del egoísmo. Y lo contrario al egoísmo es el amor, y Dios es amor. Ese amor tiene que ser conocido por todos. El mundo de hoy carece de ese amor de Dios. Los gobernantes se toman tan a pecho su país, su territorio, que a veces hasta desconocen los derechos de las otras personas, de los que no son ciudadanos de ese país o los que no son oriundos de ese territorio. Para Dios no hay fronteras. Para Dios existe el hombre, que está en todas partes del mundo terreno. Encontramos hombres en Oceanía, encontramos hombres en África, en Asia, etc. Dios no es el Dios de Asia, Dios no es el Dios de América, Dios es el Dios de los hombres. Y nosotros los hombres tenemos que derrumbar barreras que nos impiden esa comunicación, ese trato fraterno. Además, cuando dejamos hacer esas barreras entre pueblos, entre países, etcétera, estamos impidiendo no solamente desarrollarnos como personas, sino que nos estamos privando de conocer valores, de conocer culturas, de conocer lenguas, de conocer modos de vivir que nos pueden aportar a mejorar nuestro estatus. En la medida en que nosotros nos descubramos como creación de Dios y que ese Dios tiene el dominio sobre nosotros porque nos ama, respetando nuestra libertad, vamos a crecer como personas. El credo que confesamos en la iglesia hace eco de esa unidad de los hombres. La iglesia profesa una catolicidad, es decir, una universalidad. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Esa católica le da un sello de universalidad, de apertura. La iglesia, por decirlo de alguna manera, no tiene puertas, no tiene ventanas, no tiene barreras. En la iglesia cabemos todos aquellos que aceptamos el Evangelio, todos aquellos que aceptamos la gracia contenida en los sacramentos, todos aquellos que confesamos que Jesucristo ha resucitado. En la iglesia cabemos todos aquellos que creemos en la vida eterna. En la iglesia cabemos todos aquellos que confesamos a Jesucristo, Rey del universo, Hijo de Dios, nacido de María la Virgen. En la iglesia cabemos todos aquellos que adoramos la Eucaristía como una presencia real de Dios en medio del hombre. Que la Virgen María, que tuvo el privilegio de llevar en su seno virginal a quien es la vida, nos ayude a ir derrumbando las barreras que nos impiden la fraternidad y la unidad. Amén.